Hay un ingrediente que es muy importante. Es un nacimiento. Es un nacimiento. Muy bien. ¿Qué más, hermanos? Hay algo que es bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Somos rescatados. ¿Qué más, hermanos? Falta algo. ¿Fuimos? Separados. Hemos aceptado el Espíritu Santo. Sí, pero ¿qué más? Falta algo. No se han metido separados, transformación, pero no, falta algo. Sigan, si todo esto está bien, díganle al Espíritu Santo. Ahorita vamos a mirar a la luz de la palabra, porque es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos descubrir los grandes secretos que Dios tiene para ti y para mí, hermanos. No es lo que yo te diga, hermano. Dios me pone aquí en el altar precisamente para compartirte, para enseñarte, pero todo a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero es algo muy hermoso. Dice, nuestra nueva posición en Cristo. ¿Qué es nueva? Que lo viejo quedó atrás. Muy bien, ya vamos entrando. Cuando algo es nuevo, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, ¿no, hermanos? ¿Cierto? ¿Cómo es que la esposa debe orar por el esposo? Que lo transforme. Eso, que lo transforme, porque hay esposas que están orando que lo cambien y le trae otro. Sí, no. Hermano, hay que tener cuidado. Ay, Señor, cámbiame mi novio. No. Ay, Señor, cámbiame a mi esposo. No, cuidado porque le va a traer otro, o más gordo, o más flaco y soberbio. Entonces, no. Mira, Señor, yo te pido, Señor, que transformes a mi esposo. Yo te pido, Señor, que transformes y renueve a mi esposa, esa mujer sabia, prudente, entendida. Y a la media hora habla con su amigo y le dice, no, es que mi mujer es más cantaretuda y a veces es más chismosa. ¿De qué le sirvió la oración? De nada. Entonces tenemos que cuidarnos de lo que nosotros estamos, de lo que hablamos, hermanos. Tenemos que cuidarnos de esas pequeñas zorras. Esas pequeñas zorras son las que están dañando todo el viñedo, hermanos. No son las zorras grandes, porque las zorras grandes distraen para que las zorras pequeñas hagan su fiesta. Ojo con esas zorras grandes, porque hay zorras grandes. Entonces dice nueva, ¿no es cierto? Nuestra. Cuando es nuestra, ¿de quién es? Mía, muy bien. Mía. Empezamos bien. Cuando dice nuestra nueva, ¿qué quiere decir? ¿Cierto? Que nuestra nueva, ¿cierto? Nuestra nueva vida. Que hay un cambio. ¿Sí? Que hay una transformación, que hay una renovación, ¿cierto? Dice, posición. ¿Cómo estábamos nosotros antes? ¿Esclavos de qué? Del mundo. Sigue, hermana, que ahí sí. ¿Estamos antes esclavos de qué? Del pecado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahora nuestra nueva posición en Cristo nos ha hecho libre ¿de qué? ¿De la esclavitud de qué? Del pecado. Pero ustedes se preguntarán, pastor, pero yo ¿por qué sigo pecando? ¿Sabe por qué? Cuando un cristiano peca es porque se le olvida y descuida, ¿cierto?, el estar en la presencia de Dios. Se le olvida y se descuida estar en la presencia de Dios. Cuando un cristiano peca, hermanos, escúchenlo bien, cuando un cristiano peca, ¿cierto?, es porque descuidó. Esta es la cobertura, ¿no es cierto?, del Señor. ¿Y qué hace el cristiano? Hace esto, entonces, ¿cómo queda? Diga, dice, el cristiano que peca, diga conmigo, el cristiano que peca es como una casa sin techo. Le entra de todo, no lo escucho, de todo. Claro, imagínense una casa sin techo. Imagínense el lugar donde ustedes viven sin techo, ¿cómo sería? ¿Entran los ratones? ¿Sí? Claro. Pues vamos a descubrir en Romanos capítulo 6, de todo el capítulo, del versículo 1 al 23. Romanos capítulo, gloria a ti, Señor.
Gloria a ti, Señor. Aleluya. Hermanos preciosos, vamos a disfrutar y a deleitarnos con las bendiciones de Dios en esta mañana. Dispón tu corazón más, hermanos. Dispón, dile, Señor, hoy mi corazón quiero que lo llenes, lo inundes, lo transformes, lo renueves, Señor, de toda tu presencia y de tus bendiciones. Amén. Dile así al Señor, para poder nosotros, ¿sí?, tener libertad de predicar la palabra de Dios. El secreto de la victoria sobre la carne se llama obediencia. El secreto de la victoria sobre la carne se llama ¿qué? Obediencia. La obediencia, ¿dónde nos conduce? La vida eterna. La obediencia, ¿dónde nos conduce? 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 A la bendición. A la bendición. A la libertad. A la libertad. A la salvación. ¿No es cierto? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuán hermoso qué? ¿Cuáles pies? ¿Cuáles pies? ¿Cuáles pies? ¿Cuán hermoso? ¿Cuáles pies? Diga conmigo, mis pies, hoy yo los veo y son hermosos, porque el Señor dice que son hermosos, porque anuncian las buenas nuevas, y la paz de Dios hace que mis pies se vean hermosos. Amén, hermanos. Disfrutar y deleitarnos en la presencia de Dios es el regalo más hermoso. El secreto de la victoria sobre la carne se llama obediencia. ¿Cierto? A la carne, al espíritu le fascina el amor. A la carne, ¿qué le fascina? ¿Qué es lo contrario al amor? Los placeres de la carne. ¿Cierto? Porque ambos, el amor trae paz y alegría. ¿Y el placer qué le trae a la carne? ¿Qué le trae el placer a la carne? ¿Alegría? ¿Qué más le trae? Pues claro. Entonces por eso, el amor dice, el amor, el contraste, los placeres de la carne. El cristiano, sus ojos están puestos ¿en quién? Dice puestos los ojos ¿en quién? Dice. El Señor dice que mirad ¿qué? Mirad que las cosas ¿de dónde? De arriba. Mirad las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ¿dónde está qué? Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. El secreto es cuando tú y yo miramos las cosas de arriba, ¿cierto? No perdemos el tiempo en mirar las cosas de la tierra, porque son temporal, efímeras y perniciosas. Amén. Démonos cuenta, hermanos. Vamos al capítulo número 6, del versículo 1 al 10, mis hermanos. Aquí vamos a encontrar 3 instrucciones que el cristiano de hoy debe tener, el creyente debe tener en el día de hoy. Pablo las nombra varias veces. Número 1, saber. Número 2, meditar. Y número 3, enseñar. ¿Qué características debe tener el cristiano de hoy? Número 1, saber. Número 2, meditar. Y número 3, enseñar. ¿Cuál de las 3 te está faltando? Vamos a mirar cuál de las 3 te está faltando. No me diga, hermano, que te faltan las 3, porque ahí sí me pongo muy triste, hermano. No vayas a salir con eso. Sí. Saber, meditar y enseñar. Versículo 1 al 10. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque muchos se han pegado del versículo 20, 5:20, ahí atrasito, arribita. ¿Qué dice el versículo 20, iglesia?
cristianos dicen, no, es que donde abunda el pecado, ¿abunda qué? La gracia. ¿Eso es cierto, hermanos? No. ¿Sí? Hay muchos cristianos. El cristiano no puede hablar así. Es que hay harto pecado, hay harta abundancia de gracia. Pero el cristiano que ha muerto al pecado no puede darse ese lujo. No. No puede estar siendo amigo del mundo, porque el que es amigo del mundo se constituye ¿qué? En enemigo de Dios. Entonces dice el versículo número 21, número 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? ¿Quién mata a quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es sobreabundante. Cuando el pecado abunda, ¿cierto? Y llegamos a Cristo, entonces sobreabunda que la gracia, y la gracia mata al pecado, y la gracia deja el viejo hombre para hacer lo que un nuevo hombre. Amén, hermanos, gloria a Dios. Se da cuenta que no es lo que muchos dicen, ay, es que donde abunda la gracia abunda. No, señor. Aquí lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma es que cuando sobreabunda la gracia, el pecado ¿qué? Muere, desaparece, no se tiene en cuenta para nada. Versículo 1 dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo hace la aclaración en el versículo 2. ¿Qué dice? Todos, iglesia. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Dice Pablo que de ninguna manera usted y yo no podemos vivir, ¿cierto? Como hijos de Dios, ¿no es cierto? En el pecado. Porque si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Dice el Señor. No podemos vivir en él. ¿Y cómo sabemos que hemos muerto al pecado? Diga conmigo, yo sé que he muerto al pecado porque estoy aquí, porque Cristo me ha guiado y porque la presencia de Dios mora en mí. Amén, hermanos. O sea que usted y yo no podemos vivir en el pecado, amados. ¿Es pecado, hermanos, hablar de un hermano? Y hay muchos hermanos que viven, se la pasan en eso, hablan, mejor dicho, parecen cotorras. Eso se llama vivir ¿qué? En el pecado. Dice el versículo número 3, ¿qué dice? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido ¿qué? ¿Bautizados qué? En su muerte. Si Cristo murió, nosotros juntamente morimos ¿con qué? Con Él, hermanos. Juntamente, dice el Señor. Entonces nosotros, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente ¿con quién? Con Él. ¿Para qué? Muy bien. ¿Qué más? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? En vida ¿qué? Nueva. ¿Qué es andar en vida nueva? Morir al pasado. No, ya hemos muerto al pasado. Ya estamos. Andemos. ¿Qué quiere decir andemos? ¿Pasado, presente o futuro? Estamos hoy. Dice que andemos en vida ¿qué? Nueva. ¿Para ti qué es andar en vida nueva, hermano Kevin? Andar en el hoy. No. ¿Para ti qué es andar en vida nueva? ¿Andar qué? En obediencia. La victoria sobre la carne se llama ¿qué? Obediencia. Cuando tú obedeces a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Has vencido las obras infructuosas de la carne. Cristo la venció en la cruz juntamente, dice el Señor en el versículo 4. Dice, porque somos sepultados ¿cómo? ¿Con quién? Con Él. Juntamente, dice la palabra de Dios.
Y dice la segunda parte del versículo 4, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La vida nueva que representa para nosotros, obediencia, ¿qué más? Cambio, o sea, portarnos bien, ser obedientes. Obediencia, ¿qué más? Abundancia. Abundancia, ¿qué más? El conocimiento de la palabra. Amor, ¿qué más? Conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra, ¿qué más? Meditarla. Meditarla, saberla y enseñarla. Esa es la vida nueva que tú y yo tenemos que andar todos los días. Saber que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso es lo que tú y yo tenemos. Cuando tú te levantas en los fundamentos de la roca, ¿cierto? El mundo te puede ofrecer todas las riquezas terrenales, pero a ti no te van a ¿qué? Mover para nada. Versículo 5, ¿qué dice? Toda la iglesia. Cuando nosotros, dice la Biblia, aquí hay una silla, aquí adelante. Cuando dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Juntamente, dice la Biblia, y ya fuimos resucitados con Cristo. Gloria a ti, Señor. Versículo 10 dice, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo, ¿dónde está el viejo, amados? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde está el viejo hombre? ¿Dónde está? Crucificado juntamente con él. No, pero mire, dice el versículo 6, ¿qué dice? ¿Cómo? Claro. ¿Dónde está el viejo hombre? ¿Ah? Según el versículo 6, ¿qué dice? Ah, está. ¿Cómo está? Crucificado juntamente con él. El viejo hombre está juntamente crucificado, dice la palabra de Dios, con él. Sabiendo esto, dice la Biblia, iglesia, esta es nuestra nueva posición en Cristo. Sabiendo. Acuérdense cuando dijimos 3 características: saber, meditar y enseñar. ¿Qué dice Pablo en el versículo 6? Sabiendo. O sea, saber. Tenemos que saber usted y yo. Si usted y yo no sabemos la posición en Cristo, viene cualquier viento de doctrina, viene cualquier circunstancia y nos manda ¿a dónde? Tumba la casa, porque está construida sobre la arena. Dice la Biblia, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? ¿Y qué se llama? Sea destruido. ¿Qué es destruido? ¿Qué pasó con las torres Space? ¿Cómo es que se dice? De Medellín. ¿Qué pasó con esas torres? ¿Para qué las destruyeron? ¿Y por qué las destruyeron? Estaban mal hechas. O sea que nosotros estábamos mal hechos. Claro, porque nacimos ¿de qué? Del pecado, hermanos. Ya se nos sentimos nosotros y dicen, ah, no, yo ya esta mañana yo ya oré, yo ya voy bien. No, nosotros no podemos descuidar por un instante la oración, hermanos. Por un instante no podemos hacerlo. Porque Él anda como león rugiente. ¿Qué está haciendo? Él anda, dice, Él está ¿qué? Al acecho. A los hombres, ¿qué hace con los hombres? ¿Les manda qué? Las minifaldudas, ¿no es cierto? O le manda a esa secretaria que es atenta. Hola, jefecito, ¿cómo estás? ¿Quieres manguito, jefe? ¿Cierto? Hola, jefecita, ¿cómo está? Me acordé de ti que a ti te gustan mucho las arepas. ¿Quieres? Ay, tan linda, Patricia, gracias. Mi Pati, ya no le dice Patricia, sino mi Pati. ¿Cierto? A la secretaria le dicen mi Pati. ¿Cierto? Porque es que descuidó por un momentico que la oración, porque él anda como que, como león rugiente. Y descuidamos eso. Cuando tenemos nuestra posición en Cristo, ¿no es cierto? Nosotros no le decimos mi Pati. ¿No es cierto? Nosotros le decimos gracias, ay, tan lindo que eres por la arepa que me trajo. No.
No le decimos. ¿Sí? Sencillamente tú le puedes decir una posición en Cristo. ¿Cómo le diría? A Pati que le dio el manguito y a Jorgito que le dio la arepita. ¿Cómo le dirías tú? Muy bien, ¿cómo le dices? No, eso se llama obras infructuosas. ¿Cómo? ¿Qué le diría? Muchas gracias, el Señor te continúa bendiciendo. Dice ella, uy, este como que no le gustan las mujeres. ¿Cierto? Dice, esto como que no le gustan las mujeres. Cuando dice, ay, cuando tú le dices a una persona, Dios te bendiga, Cristo te ama, usted está colocando, ¿sí?, que su posición está, ¿qué?, en Cristo. ¿Sí? ¿Está bien? Y cuando tú necesites exaltar a alguien, ¿no es cierto?, decirle muchas gracias, qué buen triunfo. Eso es gracias a Dios y al esfuerzo que tú haces. Felicitaciones. Pero primero está ¿quién? Dios. Mi posición en Cristo no me hace hablar como un hombre carnal diciéndole, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te está yendo bien. Cuenta conmigo, lo que necesites. Si te falta dinero, me llamas. Eso no es una posición con Cristo. Eso es una posición, ¿qué? Carnal. Y usted y yo no somos, ¿qué?, carnales, sino espirituales. Por eso dijo el apóstol Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Seguimos en el versículo 6. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuándo servimos nosotros más al pecado? Cuando tú y yo, ¿cierto?, estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Estamos qué? Ya muertos ¿a qué? Al pecado. Pero ¿por qué hay muchos que todavía le sirven al pecado? ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. Verá, aguárdate tantito. Verá. ¿Cierto? ¿Por qué hay muchos todavía ¿por qué hay muchos? Hay muchos que le sirven al pecado. ¿Por qué? Porque no andan en el espíritu. ¿Por qué qué? No andan en el espíritu. Por eso, porque ¿sabe qué? Porque le pasa lo del manguito con Pati. Muy carnal. Exacto. Pero sí, pero es cristiano, ¿pero qué? Pero se separa por un instante. Es que, hombres, ¿no van a decir ustedes? Una piernona bien alta. Usted no va a decir nada. Porque preciso se estrella con ella. Tenga cuidado, hermano. Cuando usted y yo desarrollamos esa, ¿cierto?, esa posición en Cristo, ¿cierto?, no le va a decir usted, ¿sabes qué? Si quiere te regalo para 1 metro de tela para que le baje la falda. No le va a decir tampoco eso. ¿Sí? Porque eso es una posición que carnal. ¿Sí? Porque a veces dice, ay, nos las tiramos de espirituales. Ay, sí, ¿qué tienes? ¿Sí? Tu esposo, ven, oramos tú y yo, ven, recuéstate aquí, ven, oramos por tu esposo para que vuelva. Señor, no, eso es una posición ¿qué? Carnal. ¿Cuál sería una posición en Cristo? ¿Cierto? Que venga, me diga, ay, es que mi esposo, no sé qué, no sé qué, ¿cuál sería usted como hombre, cuál sería la posición con la hermanita? ¿Cierto? Muy bien, ¿lo llevamos a qué? A la palabra de Dios, hermanos. Porque hay muchos enredados, ¿sí? Porque están ¿qué? Porque sí, porque quieren andar en la carne, en las obras infructuosas de la carne. Versículo 7 que dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¡Aleluya! Si usted y yo hemos recibido el bautismo de Jesús y hemos sido bautizados, ¿cierto?, hemos muerto al pecado y fuimos justificados por Cristo. Ya fuimos justificados. Usted y yo tenemos la justificación. Sin justificación no puede haber santidad. Si no hay justificados, si no somos justificados, si no tenemos la justicia de Cristo, no podemos poder andar en santidad. ¿Cómo la logramos? Si es por justificación. Versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, ¿qué más dice? Creemos que también viviremos ¿qué? Con Él.
Morimos con Cristo. Levanten la mano a los que hemos muerto con Cristo, hermanos. Ahora vivimos ¿qué? Con Él. Pero hay hermanitos que usted los oye y dicen: no, es que se me levantó el demonio esta mañana, el Satanás. Si vivimos ¿qué? Con Cristo. Si usted y yo vivimos con Cristo, cuando le levantemos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No, lo primero es cuando lo levantemos es poner los pies sobre la tierra. Sí, lo primero que hacemos, hermano. Dije que hacemos, no que decimos. ¿Cierto? ¿Sí? Cuando tú te levantas, ¿dónde colocas los pies? Sí, claro, en el piso. ¿Sí? Sí. Yo sé que hay hermanitos que tienen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cojines de agua. Se bajan y les hacen aquí haciendo. Yo sé, cada hermanito tiene cojines de agua. Pero los cojines míos son de caucho. Mis cojines son de caucho. Cuando yo me levanto, pongo los pies en las chancletas. Y las chancletas en el piso. ¿Sí? Que tiene por... ¿Sí? Pero es que a veces somos tan espirituales que es una pregunta. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que...? No. Orale al Señor y dale gracias. Pero eso no fue lo que yo pregunté. Cuando tú abres tus ojos, ¿qué es lo primero que haces? Es diferente. ¿Sí ve que es diferente? ¿Sí? Nuestra posición en Cristo, ¿qué nos hace como iglesia? ¿Diferentes? No. ¿Cómo? Nuevos. Nuevos. Cada mañana nuevas son sus misericordias. Cada mañana, dice la palabra de Dios, cada mañana nuevas son sus misericordias. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿El Señor Jesucristo vuelve a morir? No. Ya no muere. Ya murió una vez y no más. Ya no vuelve a morir. ¿Qué más dice el versículo número 9? Ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas cuando vive, para Dios que vive, mis hermanos. Usted y yo, ¿para quién vivimos? Para Dios. ¿Y qué es vivir para Dios, iglesia? A mí me gusta interactuar, hermanos. Me fascina interactuar. ¿Qué es vivir para Dios? ¿Cómo? Estados posesionados. ¿Qué más? ¿Qué es vivir para Dios, David? ¿Cómo? Reconocerlo. ¿Qué más? Darle el primer lugar en todo lo que nosotros hacemos. ¿No es cierto? Obediencia. ¿Qué más? ¿Qué es vivir para Dios? Predicar su palabra, hermanos. Deleitarnos en su presencia. Gozarnos cada día en la presencia de Dios, a tiempo y a destiempo. Eso es vivir para Dios. Vivir para Dios es hablar de Él en todo momento, servirle a Él en todo momento, ¿cierto? Pensar para Él y trabajar para Él y ser obreros para Él. Eso es vivir para Dios. Pablo usa varias veces la palabra saber en las Escrituras. Por eso hablamos, número 1, saber. Versículo 3, ¿qué dice? ¿O no sabéis? ¿Sí ven? Que tenemos que saberlo, hermanos. Y dice, ¿y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Iglesia, si usted y yo no sabemos, no saben. Por eso es que muchos hermanitos dicen, es que yo no entiendo la Biblia. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Es que yo no sé escudriñar la palabra. ¿Sabe por qué no la sabe escudriñar? Porque no sabe. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 6, ¿qué dice?
Todos. Si usted y yo sabemos, no volvemos a servir más al pecado. Versículo 9. Sabiendo que Cristo Amén, hermanos. Necesitamos saber, hermanos. Sí, iglesia. Versículo 16, ¿qué dice? no sabéis que ¿No sabéis? ¿Cuál es el propósito de Satanás? El propósito de Satanás con los cristianos, ¿cuál es? Mantenerlos fríos, alejados, ¿cierto? Para que no busquen las verdades de la palabra. Ese es el propósito de Satanás. De los principados y potestades, ese es el propósito, que tú te enfríes. ¿Y sabe qué hace? Te manda a los hermanos, las tías, los cuñados, los primos, los amigos más mundanos, para que usted le sirva al pecado y no le sirva y no viva para Dios. Ese es el propósito de él. Y usted dice, ay, pero no. Y cuando usted menos piensa, está rodeado y le dice, ay, es que yo me congrego en la iglesia tal, el otro en la iglesia tal, en la iglesia tal. Yo leo la Biblia 5 horas diarias. Entonces usted se cree súper espiritual en la mitad y un poco de súper espirituales. Entonces usted dice, ah, no. Dios sí ve cómo une a los suyos. Pero nunca oran. Se reúnen y nunca oran. Se reúnen y no alaban a Dios. O sea, que no viven para Dios. ¿Y todos son qué? Cristianos. Y se congregan en diferentes qué, pero nunca oran. ¿Eso es vivir para Cristo? Eso no es vivir para Cristo. Satanás quiere cada día, ¿cierto?, desviar al cristiano de las verdades de la palabra de Dios, donde encontramos libertad, salvación, vida eterna, sanidad, prodigios, señales, liberación, gozo, paz, amor, benignidad. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Cómo anda la mayoría de los cristianos? Usted los ve gozosos. Usted ve, entra usted a la casa de un cristiano y usted dice, hermano, Dios le bendiga, Cristo te amo. ¿Cómo le ha ido, hermana? Que el Señor siga abundando. Hermana, hágame el favor, présteme su palabra. Y si de pronto a esa hermana le dio un carro y dijo, sí sabe, hermano, el Señor me bendijo. ¿Verdad? No? Sí, me dio carro. ¿Le dio carro? Sí. ¿Y cuánto le costó? 35 millones. ¿Y cuánto le tocó dar de cuota inicial? No, me lo financiaron sin intereses. ¿Dios da debiendo? Eso no tiene sentido. Dios me... No, eso no tiene sentido. Entonces ese es el problema. El que vive en la carne se lo pasa pensando en las cosas terrenales, en todo lo terrenal. Pero el que vive para Dios y para Cristo, vive pensando en las cosas celestiales. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida y mi vida, mis hermanos. Mira lo que dice Romanos 13, 14. 13. ¿Qué dice? Todos aquí en el video y en el televisor. ¿Qué dice? Andemos como le diga. ¿Cómo? Honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿La carne tiene proveedor? Y no es Satanás. Dice, es uno mismo. ¿Quién es el proveedor? Pues claro, mire, dice aquí,
andemos como de día. ¿Por qué no es bueno andar de noche? Porque si lo atracan, ¿usted le ve la cara al ladrón? No. Entonces dice, andemos como de día. ¿Cómo? Hay que ser honestos, hermano. Tenemos que aprender a ser honestos. Honestamente. ¿Qué dice? No en glotonerías. Dice, y borracheras. No en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos. Los que vivimos en Cristo, ¿cómo estamos? Vestidos del Señor Jesucristo, y no sea proveedor. No provea para la carne. Dice, no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. Los que vivimos en Cristo no tenemos una tienda, no tenemos un supermercado para proveer para la carne. Porque el que vive en Cristo, el proveedor de nosotros, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él es nuestro proveedor. ¿Qué nos provee a nosotros? ¿Qué es lo que más le gustaría, hermana Marisol, que Dios le proveera hoy para ti? Bendiciones celestiales. Él provee eso. ¿Qué más, hermana Marcela? Paz, alegría. Paz. Cuando tú tienes la provisión de Dios, tu vida es una vida victoriosa. Pero en este mundo vas a tener aflicción. ¿Estamos en victoria, hermanos? Amén. ¿Cómo anda la mayoría del mundo? ¿Cómo anda la mayoría del mundo? ¿Cómo andan muchos que están congregados ahorita? Muchos, ¿cómo andan en estos momentos? ¿Cómo? Están congregados ahorita y están esperando una palabra ¿de qué? De profecía, ¿no es cierto? Una palabra profética. ¿Y cómo andan? Están afanados de recibir esa buena noticia. El Señor a mí me muestra. Yo lo veo, hermana o hermano, lo veo como en una multinacional. Yo lo veo como que usted se pasea, como que usted... Gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo 3 y 4 del capítulo 6? Versículo 4 dice, 3 ya lo acabamos de leer. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es la operación del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida? Ponernos ¿qué? En Cristo. Esa es la operación. ¿Ponernos qué? En Cristo, mis hermanos. Cuando Cristo murió, morimos con Él. Cuando Cristo murió, morimos con Él. Cuando Él resucitó, ¿resucitamos qué? Con Él. Gloria a Dios. Pero ¿resucitamos para qué? Para vida ¿qué? Nueva. Cuando Cristo murió, morimos con Él. Cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. ¿Para qué? Para vida nueva. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con las viejas? ¿Sí o no? Hermano Efra, ¿qué pasó con las viejas? Ya pasaron, ¿no es cierto? Pero las viejas cosas, ¿no? Pilas, ¿no, hermano Efra? No, porque cuando le digan las viejas, no le brillaban los ojitos. No, cuidado, con las viejas cosas. Ya pasaron, hermano. ¿Sí me entienden? Porque todo, sí, cuando estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, somos nuevos. Somos nuevos, hermanos. El cristiano, el que vive en Cristo, no se acuerda de ayer ni de mañana. Siempre vive para la honra y la gloria de Dios Padre hoy, para agradarlo a Él. Amén, hermanos. El que vive en Cristo no se afana por mañana. El que vive en Cristo no vive recordando de las viejas cosas pasadas, nunca. El que vive en Cristo vive deleitándose en su palabra, vive bendiciendo, vive predicando, vive orando, intercediendo y diciéndole: Señor, gracias por mi vida y gracias por mi ministerio, Señor. Amén. Porque lo demás viene. Bueno, hermanos, cuando tú le dices al Señor gracias por mi vida, su merced le está diciendo gracias por todo lo que le ha añadido. Ahí de una vez.
No necesita, Señor, gracias por la buseta, gracias por el bus, gracias, Señor, por los 2.000 pesos que me aparejó, gracias. ¿No? Porque eso se llama vanas, ¿qué? Palabrerías. El Señor conoce nuestro corazón. Amén, hermanos. Él es maravilloso. Gloria a ti, Señor. Nuestra nueva posición en Cristo es que las cosas viejas pasaron. Esa es nuestra nueva posición. Cuando estamos en la posición de Cristo, en la vida nueva que Cristo nos ha dado, estamos aquí en la iglesia, nos congregamos, oramos, ¿cierto? Buscamos su presencia y predicamos la palabra de Dios. Hermanos, usted no necesita ir a donde un hermano y dice, hermano, ¿usted se quiere arrepentir? ¿Y qué dice el hermano Nicolás? ¿De qué, pastor? No, ¿usted se quiere arrepentir? No, hermano, usted con su testimonio nomás. Que Pati, la secretaria, le pase el mango, ¿cierto? Y ella sepa que la posición que tiene con su jefe, que la posición que tiene con él, ¿cierto? Exacto, es de respeto. Y que sabe que con él, lo mismo también, que cuando Jorge le pase la arepita, también ya sabe que qué posición tiene con ella. Cuando andamos en el Espíritu. El Señor Jesucristo no solo murió por el pecado, sino murió al pecado también. El 6:10 que dice, hermano, versículo 10 que dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios que vive, hermanos. Qué victoria tan grande, hermano. ¿Qué hizo? En el versículo 6, el Señor, ¿qué hizo? Rompió la vieja naturaleza, destruyó la vieja naturaleza. ¿Para qué? Para que viviéramos para Él. ¿Amén? ¿Qué dice el versículo 6? Sabiendo esto, ¿sabiendo qué? Esto. ¿Qué debemos saber? Diga conmigo, esto. ¿Qué debemos saber? Esto. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvas más al pecado. Oiga, hermanos preciosos, la verdad, hablemos de todos los cristianos. Los cristianos de hoy, ¿a quién les sirven? ¿Más al pecado o a Dios? ¿Y a qué se debe eso? ¿No? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque se nos ha olvidado y no sabemos cuál es nuestra posición en Cristo. Por eso dijo Pablo, sabiendo que esto. Si usted y yo sabemos cuál es mi posición, cuál es tu posición en Cristo, no vivimos para pecado, sino vivimos para dar la honra y la gloria a Dios Padre. Siempre debemos de vivir para Él. Y para ello, ¿qué necesitamos? ¿Cierto? Escudriñar la palabra de Dios en todo momento, mis hermanos. ¿Qué dice Colosenses 3:9? No mintáis. No mentáis los unos a los otros. ¿Qué hace un hermano en Cristo cuando le falla a otro hermano? ¿No es cierto? Le dice, ay hermanita, yo no la llamé porque es que usted hubiera visto. Me llamó una tía y usted sabe, estaba en una, mejor dicho, y a mí me tocó ir, me tocó llevar, me tocó el dicho, se volvió ella Dios. Mintió de una forma tan sagaz. Pero el Señor dice, no mintáis los unos ¿qué? A los otros. ¿Qué más dice? Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus ¿qué? Con sus hechos. O sea, que si nosotros ya morimos en Cristo y hemos resucitado en Cristo, ¿qué pasó con el viejo hombre? Según aquí, ¿vimos qué? Despojados. ¿Qué pasa cuando le roban el celular a alguien? ¿Cómo se llama eso? Se lo despojaron.
¿Y vuelve a él ese celular que le robaron? No. Es lo mismo con Dios. Si el Señor ya nos despojó del viejo hombre, usted y yo no tenemos por qué vivir para el pecado, sino vivir para Cristo. Una vez me encontré un celular aquí en la puerta. Mire, le cuento, por lo menos cuando yo prendí ese celular, ya ni lo prendí porque estaba como solo en vibrador y lo tenía guardado en el maletín. Había como unas 19 llamadas. Y me llama un señor, dice: señor, hágame el favor, devuélvame el celular porque ese es de mi esposa. Fuera y de eso regañándome. ¿Sí? Y después me pasa la señora y dice: señor, mire, es que mi celular me lo entregué hace 15 días, lo estoy pagando a cuota, yo soy pobre, yo no sé qué. Me contó toda la historia. Y es la hija de la dueña de la casa. Una santa de mentiras. Me dijo: no, tranquila señora, yo no necesito su celular. Yo soy el pastor de la iglesia. Ay, perdónese. A la señora no le despojó nadie. Por vivir despistada se le cayó. ¿Sí? Y hay muchos cristianos que despistados. ¿Le están sirviendo a qué? ¿Viven para qué? Para el pecado. ¿Y le sirven a qué? Al pecado. Y no viven para Cristo. ¿Qué dice Efesios 4:22? En cuanto a la pasada, ¿qué? Pasada manera de vivir, despojados, otra vez dice Pablo, del viejo hombre que está como el hombre viejo, ¿cómo está? Viciado, viciado, conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. Está viciado. ¿Y hay viejos que aparentan vivir como nuevos? ¿Cuántos? Muchos de gestorios que aparentan ser ¿qué? Pollitos. ¿No esos viejos verdes? Oh, que la Biblia habla de los viejos verdes, de los viejos árboles verdes, ¿no? Sí, sí, hay unos que se la dan de, sí, chinitos, chaticos. Sí, son chirriadísimos los muchachos. Ay, no, mis hermanitos lindos. Aleluya. El pecado y la vieja naturaleza, mis hermanos, son amos, son paces, son amigos. El pecado y la vieja naturaleza se cogen de la mano, se dan picos, le dicen chuchunchi. ¿Sí? Viven así, sí, así viven, son bien así, sí, apachuchaditos. Viven en un romance continuo, como el cacique y la cautiva. Así viven el pecado y la vieja naturaleza. Le dice: a que te cojo ratón, y dice: a que te busco ladrón. Le dice así, el pecado le dice al viejo hombre. Así viven, se lo pasan, ¿no es cierto? ¿Cierto? Así viven. Ellos se aman, ellos nunca se van a odiar. ¿Sabe por qué? Porque están en el mismo sentir. Les gusta disfrutar de toda inmundicia. El inconverso es esclavo ¿de qué? Del pecado. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, no, devuélvate un momentico. Vamos a Efesios, vamos a pasear un poquitico por la Biblia. Adelante de Romanos, Efesios. Efesios capítulo 2. ¿Dónde es que está Efesios, hermanos? Vamos a decir, qué deducción antes de Apocalipsis. Sí, Efesios 2, del versículo 1 al 3. Efesios 2, del versículo 1 al 3. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia.
Versículo 3, todos. Entre los cuales, ¿qué dice la Biblia? También todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Hay hijos de ira? O sea que la ira puede quedar embarazada. Sí, claro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién da hijos? El que queda embarazado de... ¿No es cierto? O sea que sí, los hijos de ¿qué? De ira, dice la palabra de Dios. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo. Mire, hermanos, si usted y yo no nos apropiamos de las promesas de Dios, declarando, diciendo: Señor, en otro tiempo yo anduve así, en otro tiempo yo viví así, Señor, en otro tiempo, no en este tiempo, en otro, no en este tiempo. Dice: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué le gusta a la carne? ¿Dormir o orar? Dormir. ¿Y qué es lo que más hacen los cristianos? Dormir. Mire, hermano, yo he estado en casa de pastores, he estado en muchos lugares, y yo me sorprendo que la gente no tiene esa convicción. La gente no ora casi, la gente no escudriña la palabra de Dios casi, hermanos. Y eso que Dios nos demanda cuando vivimos en Cristo, ¿qué queremos hacer todo el tiempo? Orar, escudriñar la palabra de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 4, ¿qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, dice el Señor. Pero hay muchos cristianos que todavía viven a la esclavitud del pecado todavía, aunque Cristo ya rompió, pero les gusta vivir para el pecado. Y hay muchos, no hay poquitos, hay muchos cristianos. En tu casa va una tarea: leer el capítulo 5 de Romanos, para que nosotros podamos descubrir que Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y leer el capítulo 6, Romanos, todo el capítulo 5. Capítulo 5 y capítulo 6, para descubrir cuál es nuestra posición y cuál es nuestra libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Tenemos que descubrir a la luz de la palabra, ¿cierto?, que Cristo ya nos hizo libre de la esclavitud del pecado. Tenemos que ver a la luz de la palabra, ¿cierto?, que nuestra posición en Cristo, a la luz de la palabra, mis hermanos. Nosotros no nos debemos conformar con nuestra sola posición en Cristo, sino debemos de escudriñar y meditar la palabra de Dios. Si nos conformamos diciendo y repitiendo, ¿cierto?, como hace, ¿quién es el que usa las repeticiones positivas? Repita que usted es un hombre rico. Repita que usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero vive para el pecado. Pero repita, profetice, repita, ¿sí? Y nunca escudriña la palabra de Dios. ¿Eso es una posición en Cristo? No.
¿Qué hacían los judíos con el Señor Jesucristo? ¿Conocían la palabra? Claro. ¿Pero qué buscaban con él? Matarlo, apedrearlo. Lo perseguían era para ese único propósito. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Qué dice? Con Cristo estoy, dice la Biblia. ¿Cómo estamos con Cristo? Juntamente que crucificados. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí, Dios. O sea que ya no vives tú. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, ¿cómo es tu posición en Cristo? ¿Vivir qué? En Él. Para Él y por Él, mis hermanos. Gloria a ti, Señor. Si no enseñamos la palabra de Dios, mira lo que dice el versículo 12 en adelante, mis hermanos, del capítulo 6 de Romanos. Exacto. Dice, no reine, todo dice.